Buenos días, nos disponemos a tener este retiro sobre la Cuaresma. Y la primera meditación la vamos a tener sobre las tentaciones, que es un tema muy cuaresmal, prácticamente podríamos decir que abrimos la Cuaresma con este tema. Recordaréis que el primer domingo de Cuaresma se nos habló de las tentaciones. Bien, pues este es el tema que vamos a tratar. Y como solemos hacer casi siempre, vamos a tener un decálogo sobre este tema, sobre el tema de las tentaciones. ¿Por qué un decálogo? Lo he dicho muchas veces, porque así vamos a ideas concretas y creo que de este modo nos perdemos mucho menos en la meditación. Vamos con el primer punto de este decálogo. ¿Qué es la tentación? Primer punto. Como bien escuchábamos, en el primer domingo de Cuaresma, Jesús fue tentado. Los santos han sido tentados. Y algunos han sido tentados muchísimo por el demonio. En sus autobiografías nos lo han contado. La Virgen no lo sabemos con certeza, pero es de suponer que si su Hijo Jesús fue tentado, ella también sería tentada. Por lo tanto, ¿nosotros no vamos a ser tentados? Seremos tentados, sin duda ninguna, que nosotros también seremos tentados. ¿Qué es la tentación? La tentación es una sugerencia atractiva, una sugerencia seductora para acercarnos al mal y ponerlo después por obra. En la tentación todavía no lo hemos puesto por obra, pero el fin de la tentación es que esa sugerencia atractiva y seductora la pongamos por obra. Ese es el fin de la persona que nos tienta o el demonio cuando nos tienta. Esta sugerencia es una sugerencia disfrazada de bien, adornada, que nos lleva a ver la tentación como algo bueno, como algo que nos atrae, como algo seductor. Si no lo viésemos como algo bueno, no nos atraería la tentación. La tentación tiene un poder de seducción. Pero vamos a ver algo importante que a lo mejor no lo hemos pensado nunca. Lo atractivo, lo seductor, eso no se da en Jesús. Eso es fruto del pecado. Y como es fruto del pecado, en Jesús eso no se da. Jesús fue tentado, sí, en cuanto a lo exterior. Una sugerencia que le viene de fuera. Pero a Jesús esa sugerencia nunca le pareció una sugerencia seductora, atractiva. A nosotros sí. Podremos caer o no caer, pero en la mayoría de las tentaciones que tenemos, y por eso nos resultan tentadoras, nos parece algo atractivo, algo seductor. A Jesús no. No sé si se me entiende. Pongo un ejemplo. No que comer pasteles sea un pecado, no, eso no es pecado. Pero es un ejemplo para que lo entendamos. A mí de pequeño y de adolescente me gustaban mucho los pasteles estos, los San Marcos, con mucha nata, riquísimos. Puede que me hayan mandado porque estoy con un sobrepeso, porque me afecta al colesterol, por lo que sea, me han dicho que tengo que guardar un régimen. Me ofrecen un San Marcos o cualquier otro pastel, me da lo mismo.
Y yo allí viéndolo, qué rico, qué bueno. Ese poder seductor, a lo mejor no lo comemos. No hemos caído en la tentación, pero sí que nos ha parecido algo atractivo. Y eso en Jesús no se da. Esto que nos quede claro. Esto es fruto de la concupiscencia, esto es fruto del pecado. Por lo tanto, en Jesús esto no se da. En nosotros sí se da, en Jesús no se da. Podríamos decirlo de otra manera. Jesús tiene los gustos muy buenos. A Jesús no le atrae el pecado. No le parece algo seductor. A nosotros sí. Y esa es la gran desventaja que tenemos con Jesús. Una cosa es, esto lo habremos escuchado muchísimas veces, una cosa es el sentir y otra el consentir. Nosotros tenemos unos sentimientos seductores que nos atraen. Jesús eso no lo tuvo. Jesús simplemente fue tentado por alguien externo a él. Pero a él eso no le hizo mella. A nosotros sí nos suele hacer mella. Espero que este detalle en el cual nos solemos pensar lo tengamos en cuenta. Y es de esperar que en la Virgen, bueno, segurísimo, lo podemos decir con toda certeza, que si la Virgen fue tentada, tampoco, de ninguna manera, tuvo esos deseos, que no le pareció la tentación algo seductor, sin duda ninguna. Vamos con el segundo punto de este decálogo. Dios no tienta. Que con frecuencia escuchamos por ahí que Dios nos tienta. Dios no tienta. Dios no nos puede sugerir en ningún momento que hagamos algo malo. Dios es Padre, Dios es bueno, Dios es amor. ¿Se imaginan ustedes a un padre sugiriéndole a su hijo que hiciera algo malo? A lo mejor los hay, pero no dejaría de ser una cosa que está mal. Dios no nos tienta. Decía el apóstol Santiago, que nadie diga que Dios le tienta. A cada uno lo arrastra su propio deseo. Pero Dios no nos tienta. Dios es amor por definición. Pero lo que sí se puede dar es que nuestra libertad con la tentación se pone a prueba, eso sí. Y el que lucha y vence, ese crece. O sea que nosotros de una tentación podemos sacar algo bueno si vencemos. No digamos como aquel que decía con mucha gracia, yo cayendo en la tentación se me pasa. Claro, una vez que has caído, claro que se te pasa la tentación, pero has caído. Lo que se trata es de no caer. Por lo tanto, otra idea que también escuchamos por ahí, que vayamos quedando ideas claras, Dios no tienta. Tercera idea de este decálogo, que también lo escuchamos mucho por ahí. El demonio no existe. Lo que escuchamos, el punto de este decálogo es, el demonio sí existe. El demonio sí existe. No tenemos nada más que ver en el Evangelio la cantidad de veces que aparece el demonio. Así empezó la Cuaresma, con el demonio de por medio, en ese domingo de las tentaciones. El demonio existe. Ahora, al demonio le interesa, y le interesa mucho, que pensemos que él no existe. Esto es como cuando hay una guerra. Al enemigo, ¿qué le interesa? Pensar que no está ahí, que no lo tiene encima. Claro que le interesa eso. ¿Para qué? Para atacar por sorpresa y vencerle. Al demonio no le interesa que nosotros pensemos que existe. Yo escucho por ahí con frecuencia, no, si el demonio no existe, somos nosotros, somos la maldad que hay en el mundo. También,
Lo explicaremos en otro de los puntos. Lo que estudiamos de pequeñitos en el catecismo. El demonio, el mundo y la carne. Pero el demonio también. A lo mejor no necesita atacarnos mucho, ¿no? Si nosotros estamos ya enfrascados en un abandono de Dios, ¿no? Pero el demonio existe y le interesa que pensemos que no existe. Me decían el otro día, por ahí en una parroquia, me decían, es que nuestro párroco está todo el día hablando del demonio. ¿Eso está bien? Yo diría que no. ¿Pero está bien no hablar nunca del demonio? Yo diría que tampoco está bien eso. ¿Por qué? Porque sería prescindir de una parte de lo que Dios nos ha revelado. Y la obligación de todo cristiano digo, es anunciar el Evangelio íntegramente. También tendremos que hablar del demonio. Lo que no me parece bien es que estemos todo el día hablando del demonio, todo el día hablando del infierno, porque eso sería, digamos, recortar el mensaje de Dios, que lo más importante es su amor. Y es donde tenemos que centrar nuestro mensaje, pero sin recortar otras cosas que no sean tan importantes. No son tan importantes como el amor de Dios, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y la existencia del demonio la tenemos que tener en cuenta. El demonio existe. ¿Cuándo el criterio que yo tengo? ¿Cuándo debo hablar del demonio? Bueno, pues cuando lo hable la liturgia. Y la liturgia, en ciertas ocasiones, el Evangelio, que escuchamos los domingos en misa, ahí se nos habla del demonio. Por ejemplo, el primer domingo de Cuaresma. Ahí aparecen las tentaciones, aparece el demonio. Bien, está bien hablar, pero no puedes estar todo el día hablando del demonio. Como decimos siempre, en el término medio está la virtud. Bien, cuarto punto. Tranquilos, pero no relajados. Tranquilos, pero no relajados. Vamos a ver ese cuarto punto del tranquilos, pero no relajados. Hemos dicho, acabamos de decir en el punto anterior, que el demonio existe. Pero, aunque exista, esto no nos tiene que quitar la paz. Tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué tenemos que estar tranquilos? Porque Dios no le va a permitir al demonio que nos tiente por encima de nuestras fuerzas. Dios es inmensamente mucho más poderoso y más fuerte que el demonio. El demonio no deja de ser una criatura de Dios. Él lo creó. Hizo mal uso de su libertad, pero Dios lo creó. Decía un santo sobre el demonio que el demonio es como un perro atado. Solamente te muerde si te acercas a él. Ya sabemos la solución, no acercarnos a él. Pero, he dicho tranquilos sí, pero no relajados. ¿Por qué no tenemos que estar relajados? Tenemos que estar vigilantes, que es una palabra que aparece muchísimo en el Evangelio, la vigilancia. Porque es muy listo. No es listo, es listísimo. Y es el padre de la mentira. Y además, voy a decir algo que a lo mejor nunca habéis pensado en ello. ¿Qué es lo que más le duele a Dios?
Eso el demonio lo sabe. Lo que más le duele a Dios son sus hijos. Somos nosotros. Por lo tanto, el demonio le va a atacar a Dios donde más le duele. Esto es como ahora que está surgiendo lo de la violencia vicaria, ¿no? Algunas parejas separadas atacan a la mujer en lo que más le duele a la mujer, que son sus hijos. Tenemos el famoso caso ese que pasó unos años en Canarias, ¿no? ¿Recordáis, no? El demonio hace lo mismo. ¿Dónde le duele más a Dios? En sus hijos. ¿Dónde le ataco a Dios? En sus hijos. Haciéndole daño a sus hijos, apartando a sus hijos de Él, es donde el demonio ataca. Porque Él sabe que eso le duele mucho a Dios, que eso le hace daño a Dios. Por lo tanto, el demonio va a utilizar todas sus artes para hacerle daño a Dios. Y es el padre de la mentira. Ese día, el día de las tentaciones, el primer domingo de Cuaresma, también leíamos la lectura esa del libro del Génesis. Y ahí vemos que es el padre de la mentira. Ahí en un momentito, él le echa 2 mentiras a Eva. ¿Qué 2 mentiras le echa a Eva? Les dice que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y no es verdad. Les prohibió solamente de un árbol. Y también les dice que si comen del árbol, la segunda mentira, serán como dioses. Y no es verdad. Como Dios solamente puede ser Dios. O sea, Él va con la mentira por delante. Va siempre tratándonos de engañar. Y esas mentiras del demonio son muy sutiles. Quinto punto de este decálogo. Las tentaciones nos acompañarán siempre. Toda nuestra vida nos van a acompañar las tentaciones. Vamos a fijarnos en un detalle muy curioso y muy significativo del Evangelio. El Evangelio de las tentaciones hay en un detalle que coincide con un mismo detalle en el pasaje de Jesucristo en la cruz. Daos cuenta que la vida de Jesús, la vida pública, comienza cuando se retira al desierto y es tentado por el demonio hasta que Jesús muere en la cruz. Esa sería su vida pública. Pues su vida pública comienza con una tentación o con varias tentaciones y acaba también con varias tentaciones. Esto es una manera de decirnos que a Jesús las tentaciones le acompañaron durante toda su vida pública. Imaginamos también que en la vida en Nazaret, su vida oculta. El Evangelio, al ponernos estos 2 hechos, al principio y al final, es una forma de decirnos que Jesús estuvo siempre tentado por el demonio. Y si Jesús lo estuvo, nosotros también. Vamos a ver estos detalles. Hay 2 frases en las tentaciones que comienzan de la siguiente manera. Si de verdad eres el Hijo de Dios. Si de verdad eres el Hijo de Dios. Si de verdad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si de verdad eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, que te recogerán los ángeles. ¿Han visto? Las 2 comienzan, si de verdad eres el Hijo de Dios. Pero estas expresiones también se van a repetir
en el momento de la crucifixión. Se acercan los líderes del pueblo con un tono burlón y le dicen: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y el mismo ladrón le dice: si de verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Se han fijado? Todas comienzan: si eres el Hijo de Dios. Esto es como cuando a nosotros nos pican: a ver si eres capaz de hacer esto. A Jesús, tanto el demonio como el ladrón, como las autoridades religiosas, le están tentando por ahí. Pero, ¿en qué le están tentando en realidad? Están, lo veremos después más despacio, están intentando el demonio, lo que más le interesa, claro, apartarlo del camino de la cruz, que no cumpla el plan para el cual Dios le ha destinado, y que su mesianismo sea un mesianismo glorioso y triunfal. Todo lo contrario de lo que después haría Jesús. Y ambas tentaciones también nos afectan a nosotros. Tenemos que ver lo que el demonio pretende hacer con Jesús, porque también lo hará con nosotros. ¿Por qué no nos entregamos nosotros, cada uno de nosotros, yo mismo, yo el primero, por qué no nos entregamos más a Dios? Porque esa entrega a Dios, entregarnos más, supone cruz. ¿No nos gusta también la gloria? Las dos tentaciones principales que ha tenido Jesús. También nos gusta la gloria. El ser importantes, ser famosos, que nos reconozcan, que nos tengan en cuenta, todo eso nos gusta. O sea, se repiten las tentaciones de Jesús, después lo veremos también más despacio, se repiten también en nuestra vida. Vamos con el otro punto del decálogo. La sutileza del demonio. La sutileza del demonio. Fijaos que en ninguna, esto es curioso, en ninguna de las tres tentaciones del demonio, el demonio le sugiere que haga algo realmente malo. No le dice que robe, que mate, que mienta, que insulte, que engañe. No, eso se ve claramente que está mal. Las tentaciones del demonio son más sutiles. Pero en el fondo, lo que el demonio le está pidiendo a Jesús, con lo cual le está tentando, es que no siga el plan de Dios. Es que rechace la cruz, que sea un Mesías glorioso, que le adore a Él. En resumen, la tentación profunda del demonio, la raíz, es que no haga lo que Dios quiere, que no cumpla el plan que Dios quiere. Y esto lo hace con nosotros también, de una manera sutil, de apartarnos de Dios. No tanto como que caigamos en cosas así muy visibles, sino la tentación principal del demonio, atentos a esto, es apartarnos de Dios. Que nos apartemos de Él. Y decimos muchas veces, bueno, digo frases que se escuchan en la calle, no quiero decir que las digáis vosotros, ¿no?
Bueno, pues son muchísima la gente que no va a misa, ¿yo por qué voy a ir a misa? Bueno, si no hace falta tanto en la vida para ser fiel a Dios, si Dios no nos pide tanto. En el fondo son tentaciones encubiertas para que poco a poco nos vayamos apartando de Dios, para que poco a poco nos vayamos relajando en nuestra vida espiritual. Y cuando nos vamos relajando en nuestra vida espiritual, poco a poco nos vamos apartando de Dios. Esto es lo que el demonio pretende. Lo hace, ya digo, con mucha sutileza. Porque esto muchas veces no se ve. Si nosotros robamos, se ve, algo que canta muchísimo. Pero si yo me aparto un poquito de Dios, mira, pues hoy no me apetece rezar, hoy no me apetece hacer oración, hoy no me apetece hacer tal obra buena. Bueno, no es un pecado expresamente, sí, pero sin darte cuenta, te has apartado un poquito de Dios. Y así, una cosa tras otra, de ese tipo, pues pueden llevarnos a apartarnos a Dios, si no del todo, casi del todo. Y esa es la sutileza, el demonio, que es listísimo, donde él trabaja. Bien, vamos con el otro punto de este decálogo, el séptimo. El demonio quiere ganar guerras, no batallas. Me explico. Sigue a continuación del punto anterior. Si el demonio consigue que, bueno, que no robemos ni matemos, como dice la gente, ¿no? Pero consigue apartarme de Dios, no ha ganado una batalla, ha ganado la guerra, ha ganado lo principal, ha ganado lo que él quería. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque tal vez nosotros le damos importancia, que la tiene, lo vamos a negar. Pecados concretos, claro que tienen importancia. Todos los pecados hieren el corazón de Dios y todos los pecados tienen importancia, sin duda ninguna. No lo vamos a negar, por supuesto. Claro que tienen importancia. Pero es todavía mucho más importante para nosotros el que no nos apartemos de Dios. Y para el demonio es mucho más importante que nos apartemos de Dios. Si nosotros nos olvidamos de Dios, nos apartamos de Dios, el demonio ya ha conseguido ganar la guerra, no una batalla. Porque yo puedo cometer un pecado concreto, confesarme, y sí, he perdido una batalla con el demonio, pero no he perdido la guerra. Si me aparto de Dios, podemos decir que hemos perdido la guerra, no una batalla. Y esto, ya digo, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y el demonio va a ir siempre a eso, a que perdamos la guerra, que perdamos también batallas, pero sobre todo a que perdamos la guerra. Vamos con el otro punto del decálogo, punto número 8, de dónde vienen las tentaciones. ¿De dónde vienen las tentaciones? Vamos a ver. Hemos dicho antes, en uno de los puntos anteriores, que hay gente que dice, no, si el demonio no existe, si los malos somos nosotros, si lo malo sale de nuestro interior, si lo malo sale del daño que hacen otras personas por ahí. Es verdad. Es verdad eso. Pero esto no quita que el demonio no exista. En el catecismo, cuando estudiamos el catecismo, y está muy bien que estas cosas ahora últimamente
Se ha criticado mucho el aprendernos en los catecismos de memoria y todo ese tipo de enseñanza del catecismo. Tiene también sus puntos buenos. Cuando nosotros nos estudiábamos el catecismo de memoria, que éramos pequeños, muchas cosas no las entendía. Bueno, yo me imagino que la mayoría de las cosas no las entendíamos. Yo cuando fui a la primera comunión me lo sabía perfectamente, el catecismo entero de memoria. Todas aquellas preguntas cortitas y me sé las respuestas ahora, ¿no? ¿Qué es la gracia? Es un don sobrenatural que Dios nos concede para alcanzar la vida eterna. Anda, que no hay contenido en esa respuesta. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible instituido por Jesucristo para darnos la gracia. Cuando éramos pequeñitos esas cosas no las entendíamos. Cuando somos mayores y empezamos a pensar, pues es verdad, hay que ver todo lo que encierra eso. Por eso sí, cuando éramos pequeños no lo entendíamos, cuando somos mayores y esto lo reflexionamos, lo pensamos, lo maduramos, pues nos ayuda mucho. Entonces, aprenderse las cosas de memoria también tiene sus ventajas. No digo que tengamos que aprendérnoslo todo de memoria sin enterarnos de lo que estamos diciendo, pero vendría también bien aprendernos algunas cosas de memoria también. Intentar explicárselo a los niños de una forma sencilla, pero que también lo aprendiéramos de memoria no estaría tampoco de más. Bien, pues también, que a relación de lo que lo he dicho, en el catecismo estudiábamos que las tentaciones nos venían del demonio, del mundo y de la carne. Vamos a intentar de explicar esto. ¿Das cuenta cuándo tienta el demonio a Jesús? Cuando se retira a orar, cuando se retira al desierto, cuando se retira a prepararse para comenzar su vida pública. ¿Qué nos está diciendo este hecho? Que cuando nosotros nos disponemos a hacer algo bueno, algo grande, que estemos preparados porque van a venir las tentaciones del demonio. Hombre, pero ¿cómo te vas a meter en esa tarea? ¿Cómo te vas a meter en esa faena? ¿Cómo te vas a poner a hacer eso? Si la gente no te va a responder, si te van a criticar. 40.000 tentaciones. ¿Por qué? Porque al demonio no le interesa. Cada vez que nos dispongamos a hacer algo grande, algo bueno, contemos que al demonio lo vamos a tener ahí. Va a estar al acecho. Y esto lo digo para que estemos preparados, para que estemos prevenidos siempre que nos dispongamos a hacer algo bueno. Porque aquí caemos enseguida. ¿Cuántas veces habré visto yo esto en las parroquias? Una persona se pone a colaborar, se pone a hacer algo bueno, y claro, el demonio te va a atacar. De muchas maneras. Porque es que no solamente estás haciendo esa obra buena, sino que probablemente, entiéndame lo que voy a decir, tú te enganches a hacer obras buenas. Porque cuando hacemos una obra buena, no solamente nos solemos quedar ahí, sino a continuación vamos haciendo más obras buenas. Y ya digo, eso no le interesa al demonio para nada. Y va a estar ahí la tentación. Y esto es constante. El demonio se va a valer de cualquier cosita. Recuerdo en cierta ocasión, cuando éramos colaboradores de Radio María, y allí en mi casa hacíamos laudes, vísperas, rezábamos el rosario. Había unos cuantos colaboradores.
Y una buena persona me dijo, mira, yo ya lo dejo porque hay una persona que cuando voy me pone mala cara. No le hagas caso a esa mala cara, que el demonio te está tentando por ahí. Al demonio no le interesa que tú colabores con Radio María. Y se va a valer de cualquier cosita de esas para apartarte del buen camino. No, encima que estoy haciendo esta obra buena, encima me critican. Pues nada, lo dejo. ¿Cuántas cosas de esta nos pasan? Muchísimas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cada vez que intentemos hacer una obra buena, el demonio estará ahí, siempre. Y eso tenemos que saberlo de antemano, para no desanimarnos, para no caer en esa tentación. Estamos acostumbrados a ver el mal como una fuerza amorfa, impersonal, como una energía negativa, como el yin y el yang. La Sagrada Escritura no nos habla de eso. El origen del mal está en unos seres espirituales, que son los ángeles caídos, porque hicieron mal uso de la libertad. Entonces el mal también es algo personal. Y existe ese mal encarnado en una persona que se llama el demonio. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. El demonio también tienta. Seguimos. El mal, por supuesto, no solamente va a venir del demonio, también viene del mundo, de los demás. Solamente hay que ver las noticias en la televisión o escucharlas en la radio, leer un periódico y vemos cantidad de noticias del mal que hay en el mundo. Asesinatos, crímenes, guerras, discusiones, insultos. Hay de todo. El mal también proviene de los demás, no lo vamos a negar. Lo que he dicho antes es que no neguemos que también viene del demonio. ¿Que también viene del mundo? Pues claro que sí. Claro que viene del mundo. Y lo vemos en el mismo Jesús. Los líderes del pueblo le invitan a que se baje de la cruz, a que no cumpla la misión que le ha encomendado el Padre. Y el mismo Pedro, son los males que le vienen de las personas. El mismo Pedro, esto lo meditamos el domingo de la transfiguración del Señor, cuando estaba en Cesarea de Filipos y Jesús les dice que va a ir a morir en Jerusalén, a entregar su vida por nosotros, a cumplir el plan de Dios. Pedro le intenta apartar de esa idea. Y ahí Pedro va a escuchar una de las palabras más duras que vemos en el Evangelio. Le dice, apártate de mí, Satanás. Pero porque está intentando que se aparte del plan que Dios le ha encomendado. ¿Nos damos cuenta? El mal también viene del mundo, de los hombres. Y tercero, el mal viene de nosotros mismos, de la carne, que diría el catecismo. El mal también proviene de nuestro interior. Dice la Sagrada Escritura, lo que viene de fuera no hace daño al hombre, decía Jesús, porque eso acaba en la letrina. Con eso Jesús está diciendo que todos los alimentos eran buenos. Todo lo que viene de fuera, no lo comemos, pero va a la letrina, decía Jesús. Jesús está ahí declarando puros todos los alimentos. Pero dice él, pero lo que viene de dentro del hombre, eso es lo que hace daño al hombre. Las envidias, los odios, las críticas, la maledicencia, los celos. Eso sale todo de dentro del hombre. Después hablaremos en la segunda meditación de las heridas. Todo eso hace daño al hombre. Y eso también está en nosotros. Entonces, que nos quede claro estas tres cosas. Que el mal y la tentación provienen del demonio, del mundo y de nosotros mismos.
distinguir unas de otras muchas veces no es fácil, ¿no? Pero que sepamos que el mal viene de todos esos lugares. Punto 9 del Decálogo. Dice así: completadas las tentaciones. Completadas las tentaciones. Dice, completadas las tentaciones, el demonio se marchó. Vamos a ver qué quiere decir esto de completadas las tentaciones. El diablo las completó. Hay un sentido de totalidad en estas tentaciones. Quiere decir que las hizo todas. Hay más tentaciones, ¿no? Podríamos decir nosotros, bueno, pues no conozco yo tentaciones, pues no sufro yo tentaciones. Solamente va a haber 3 tentaciones, que es la que aparece en el Evangelio el primer domingo de Cuaresma. Sí, pero estas tentaciones, de alguna manera, engloban todas las demás tentaciones. Vamos a ver de una forma rápida estas tentaciones. La primera, que las piedras se conviertan en pan. Y aquí lo importante es la respuesta de Jesús. No solo de pan vive el hombre. Ahí Jesús no está diciendo que el pan sea malo, claro que no, si él comió pan. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta tentación se refiere sobre todo al placer. Querer vivir de los placeres. Y dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está dando importancia a la dimensión espiritual que tenemos todos nosotros. Que a veces pensamos que saciándonos de los placeres que nos ofrece el mundo, vamos a ser felices. No me digan que este pensamiento no está muy extendido en nuestra sociedad. Me decía una vez una persona, sí, el dinero, pero el dinero ayuda. Claro que ayuda, ¿cómo no va a ayudar? Si no lo negamos nadie. Si aquí ahora mismo estamos gastando aquí un dinero simplemente con el hecho de estar aquí. Pues estamos gastando luz, por ejemplo, pues sí. El dinero es necesario. Pero no solo de pan vive el hombre. No solo de los bienes materiales. El problema está cuando nos centramos en los bienes materiales. Y cuántas guerras, cuántas discusiones, cuántos problemas no provienen de los bienes materiales, muchísimos. Si le diésemos más importancia a lo de la segunda parte que dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, si le diésemos más importancia a lo espiritual, seguramente habría menos problemas en el mundo entre nosotros a nivel nacional, internacional, a nivel de familia, a nivel de trabajo, de amigos, a todos los niveles. Habría mucho menos problemas, muchísimos menos problemas, sin duda ninguna. Ahí tenemos el bien, la tentación del placer. Vamos con la segunda. Te daré todo lo que ves. ¿Qué tentación es esta? La tentación del tener. Tenemos que tener un deseo moderado de las cosas. Está bien tener, pero que sea un deseo moderado. Cuando es desmedido, el tener, eso nos hace esclavos. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo.
Cuando el dinero es nuestro siervo, sin problema, de maravilla. Cuando el dinero es nuestro amo, el que rige, manda en nuestra vida, malísimo. El dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. Tercera tentación: que se arroje del pináculo del templo y los ángeles recogerán antes de que se haga daño. Es la tentación del poder. Y esto nos pasa más de lo que nos parece. ¿No nos gusta imponernos? A niveles muy pequeños. A nivel, por ejemplo, de pareja. El marido se quiere imponer a la mujer se quiere imponer al marido, y hay dos nada más. Y a esos niveles ya nos queremos imponer. A nivel de amigos, a nivel del trabajo. La tentación del poder. Y el cristiano tiene que servir, no imponerse. La autoridad está para servir. Pero ¿qué nos pasa? Aquel dicho, aquel refrán, a ver si me acuerdo cómo se dice: nos gusta ser antes cabeza de ratón que cola de león. Nos gusta el poder. Ahí tenemos tres tentaciones: placer, tener y poder. Ahí están englobadas, digamos, todas las tentaciones. De eso, el título de este 9º punto del Decálogo: completadas las tentaciones. Tienen todas ellas un sentido de globalidad. En esas tentaciones están englobadas todas las demás. Vamos ya con el último punto del Decálogo, el 10º punto: ayuno, oración y limosna. Los tres consejos que se nos dieron en el Evangelio del miércoles de ceniza, cuando comenzamos la Cuaresma. El ayuno. Fijaos, voy a hacer ahora una contraposición entre las tres tentaciones, que hemos dicho que eran tentaciones de globalidad. Vamos a hacer una contraposición con el ayuno, la oración y la limosna. Tres tentaciones globales, tres consejos evangélicos: ayuno, oración y limosna. Estos tres consejos evangélicos están para contrarrestar esas tres tentaciones que tienen un sentido de globalidad. Vamos a ver. Frente al desorden del placer, la Iglesia, ¿qué nos propone? El ayuno, que no es solo de comida, sino ayunar de cosas innecesarias. Cosas innecesarias que muchas veces nos distraen de Dios. Es un peligro que tenemos ahí. Frente al desorden de los bienes materiales, ¿qué nos propone la Iglesia? La limosna. La limosna, que es compartir con los demás. ¿Se dan cuenta cómo a una tentación se le contrapone uno de estos consejos evangélicos? Y por último, frente a la soberbia del poder, ¿qué nos propone la Iglesia? Al que ya queda, la oración, para que así le demos a Dios la centralidad que merece. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Pues bien, hasta aquí hemos acabado esta primera meditación, y la segunda, vamos a ver, ya no va a ser decálogo, va a ser la segunda meditación, la tendremos a las 12 de la mañana y será sobre el paralítico que fue curado en la piscina de Betesda. Ahí, de fondo, vamos a ver la misericordia de Dios. Pues nos quedamos aquí ahora un ratito meditando
esta primera meditación sobre las tentaciones que sufrió Jesús y que sufrimos también nosotros.